Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Domingo segundo del tiempo ordinario, ciclo A. En el Evangelio de hoy Jesús es llamado Cordero de Dios. Juan el Bautista llama así al Señor. Nosotros también lo llamamos así en cada misa, pero pensemos por un momento, ¿qué significa esta expresión tan maravillosa, misteriosa y poderosa a la cual nos hemos acostumbrado sin reparar quizás en el significado de lo que decimos? Para entender su significado, recordemos qué resonancias tenían estas palabras, esta expresión, en quienes las escucharon por primera vez. Para los judíos era algo que remitía directa e inmediatamente a la Pascua, y concretamente al Cordero Pascual, cuya sangre había sido derramada la noche en que los judíos fueron liberados de la esclavitud de Egipto, y con la que fueron marcadas las puertas de las casas de los que debían ser salvados. Reviviendo aquel hecho, cada año se sacrificaba y luego se comía un Cordero Pascual, esta es básicamente la Pascua judía, celebrando aquella liberación y preparándose para la redención definitiva. Además, todos los israelitas conocían bien las profecías de Isaías que comparaban los sufrimientos del Mesías, servidor de Yahvé o siervo sufriente, con el sacrificio de un cordero que se comporta mansamente, que no dice palabra frente a sus verdugos. Por otra parte, en el templo de Jerusalén diariamente se ofrecían corderos, como una presencia permanente del sacrificio por todo el pueblo. Si hacemos converger todas estas imágenes, nos damos cuenta de que al presentar a Jesús como el Cordero de Dios, Juan lo señala como aquel que muchas veces y de muchas maneras ha sido profetizado, prefigurado y anunciado en el Antiguo Testamento. Este es entonces Jesús, el verdadero Cordero, que quita el pecado del mundo. El pecado, no en plural, sino un solo pecado, tomando todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos como una única realidad, todos los pecados concentrados en uno. Así, Jesús es presentado como Cordero ofrecido para borrar todo pecado, y como el único que tiene poder de restaurar al hombre dañado y herido por ese pecado, e incapaz de levantarse a sí mismo. Este es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Toda el agua del mundo por sí misma no podría borrar los pecados de los hombres, pero el bautismo que viene de Cristo infunde al hombre, por el agua, el Espíritu Santo, con el cual el hombre no solo queda libre de pecado, sino que además tiene en su corazón la vida misma de Dios. En todas las misas, en el momento culminante, apenas antes de comulgar, el sacerdote fracciona, parte la hostia que se utilizará para la comunión, y cantamos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y así entroncamos con la historia de la salvación, con el Antiguo Testamento que prefiguró y preparó la llegada del Cordero de Dios, y con el Nuevo Testamento que por boca de Juan señaló su presencia entre los hombres. También nosotros, como los hombres de todos los tiempos, sentimos la necesidad y el deseo de librarnos de las ataduras de nuestras culpas, de ser curados de todas las llagas que producen en nosotros nuestros pecados, vicios y malas costumbres, y el impacto que ellos producen en los demás. Sentimos la urgencia y la necesidad de hacer un mundo mejor, que no se apoye sobre estructuras de pecado e injusticia que quizás otros han puesto, pero nosotros seguimos retroalimentando, porque el mundo es así, porque no nos queda otra, porque esto lo decidieron los de arriba, etcétera, etcétera. Sin embargo, frente a estos desafíos, también experimentamos nuestra incapacidad. No tenemos fuerza, somos débiles y también nosotros estamos marcados por nuestros pecados. Nos sabemos indignos de presentarnos ante Dios para disculparnos y luego volver a hacer lo mismo.
No somos capaces de ofrecer un solo acto que sea perfectamente bueno como para borrar todo el mal que la humanidad y nosotros mismos hemos hecho. Por eso cuando el sacerdote nos muestra a Cristo y nos dice, este es el Cordero de Dios, nosotros lo miramos llenos de santa confianza, porque sabemos que Él vino por nosotros, pues el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. La mayoría de sus contemporáneos lo conocía justamente por esta entrañable actitud misericordiosa que a algunos les pareció flojera, a los escribas y fariseos que murmuraban, «Este recibe a los pecadores y come con ellos». No tenemos derecho a perder la esperanza frente a tanto amor, y siempre esperaremos recibir las gracias necesarias para seguir creciendo en el amor, para ser santos, sabiendo que vienen de Cristo y por lo tanto nos sanan con su paz y su alegría. No pocas veces los sacerdotes escuchamos este lamento generalizado en la confesión. Siempre vuelvo a cometer los mismos pecados. Y Cristo siempre vuelve a darte con su perdón la oportunidad y la fuerza para volver a empezar, cada día. Por eso es tan valiosa y tan hermosa la confesión, y por eso no debemos descuidar sus partes: el examen de conciencia, el dolor de los pecados, el propósito de enmendarnos. Este sacramento rompe las ataduras con las que el demonio intenta sujetarnos para que no seamos libres en Cristo. Por eso solo los que aman la libertad desean reconciliarse. También en esta misa, como en todas, invocaremos al Cordero de Dios antes de la comunión. Él quita el pecado del mundo, de todo el mundo y de nuestro mundo, y nos da su vida divina para que nos comprometamos a deshacer en nuestra propia vida y en el mundo las consecuencias del pecado y a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén.